Señora presidenta, señor presidente se ausentó, señorías, muy buenos días. Sean mis primeras palabras para felicitar a los diputados, diputadas, senadores y senadoras que han sido elegidos por el pueblo de Canarias en los recientes comicios a las Cortes Generales del pasado 20 de diciembre y desear que todos ellos, hombres y mujeres de esta tierra, en libre competencia democrática, representan a este pueblo y que ahora ejerzan su función en las Cortes Generales, en la defensa del interés general y que no se olviden de la tierra que los eligió. Por tanto, aprovecho estos primeros minutos para felicitarles a ellos, a ellas y a los partidos a los que pertenecen. Estamos en la fase final del debate de la ley presupuestaria para el próximo año, norma determinante siempre en cualquier actividad institucional y, en este caso, para las competencias del Gobierno de Canarias. Siempre digo que las leyes sectoriales son muy importantes porque ordenan, contribuyen a dinamizar los contenidos, las condiciones de vida de la gente, pero las leyes presupuestarias son las que marcan dónde se sitúa uno en las prioridades y en los principios, en los valores. Y la ley presupuestaria esto se retrata cualquiera. Ya nosotros presentamos una enmienda a la totalidad al texto de ley que hoy debatimos en su estadio final y allí cuestionábamos la política económica que sustentaba esta filosofía presupuestaria y poníamos en evidencia lo que hemos hecho desde el principio de esta crisis, que la orientación de la crisis y el papel de lo público en la orientación de la crisis ha sido equivocado o, como mínimo, ha sido profundamente injusto. Hoy no nos toca ir al global del tema, sino al parcial del asunto, que es la ley ya en fase final. Pero nuestras enmiendas no pueden ir sino en coherencia con la filosofía, con los criterios, con las opiniones, con las ideas que sustentan Nueva Canarias en relación al papel de lo público, al papel de las normas presupuestarias, al papel, en definitiva, de la economía. Y he de decir que en una norma presupuestaria, en este estadio de tramitación, los márgenes son escasos. Ahí solo se puede actuar de dos maneras: en los ingresos, que es a lo que me referiré yo, y luego en los estados financieros, donde el margen de maniobra es pequeño, porque el presupuesto es un presupuesto restrictivo y, por lo tanto, es muy difícil mover los créditos si no corres el riesgo de vestir un santo desvistiendo a otro. Esta es la razón, porque a pesar de tener un volumen de 7.000 millones en créditos, pues nosotros solo vamos a intentar mover 26 millones, que es una cantidad pequeña, pero que está orientada sobre los principios, valores que consideramos fundamentales en una norma presupuestaria. Pero lo fundamental son los ingresos. Primera idea, nosotros no aceptamos, discutimos que esta ley puede ser de otra manera. No aceptamos la máxima de que todo lo condiciona la política de la Unión Europea, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Rajoy. Nosotros creemos que eso es muy determinante, es muy importante, que las leyes que impuso la Troika en Europa han condicionado el gasto público, han condicionado el papel del sector público en los países de la Unión, especialmente en los países del sur. Conocemos bien la Ley de Estabilidad Presupuestaria, perfectamente el artículo 12, que es, insisto, también del año 12, y por lo tanto sabemos los condicionantes. Conocemos la situación de la financiación autonómica, pero nosotros decimos que aquí, en Canarias, el autogobierno da oportunidad, condiciones para mejorar los ingresos. Y no se ha querido hacer, no se ha querido hacer estos años, porque lo que ha primado son ideas conservadoras, ideas liberales sobre cómo se interpreta la economía. Hay margen para mejorar los ingresos y solo hay dos caminos para mejorar los ingresos: incrementar los impuestos de manera selectiva y progresiva, que siempre hemos defendido desde Nueva Canarias, perseguir el fraude fiscal e incluso poner sobre la mesa nuevas figuras tributarias, y nosotros lo hemos hecho con la tasa turística, que volvemos a reiterar y que, desgraciadamente, no puede estar en esta norma presupuestaria. Presentamos un proyecto de ley en su momento y no descartamos volver a hacerlo, porque creemos que ese es un debate absolutamente necesario y que los partidos que sustentan al Gobierno han despreciado. Nosotros creemos que de manera irresponsable,
conservadora y contraria al interés general. Pero, en cualquier caso, por lo tanto, hoy me remitiré en esta primera intervención a lo que en la norma presupuestaria podemos hacer a estas alturas, y es mejorar los ingresos. Primero, poniendo énfasis, y eso sé que preocupa también al Gobierno, en la persecución del fraude fiscal, que sigue siendo una bolsa de recursos que no llegan al sector público, muy importante, y que pudieran contribuir de manera decisiva a que el gasto se orientara de verdad sobre las verdaderas necesidades de la gente. Y, en segundo lugar, a las figuras tributarias que tenemos consideradas en el ámbito del autogobierno y que nosotros creemos que debieran tocarse. Ustedes sabían que la regla de gasto establece que no te puedes gastar lo que ingresas, a no ser hasta el límite del 1,8, al final el 1,4%, y sabían que la única manera de sortearlo son con cambios normativos. Y ustedes, en vez de hacer cambios normativos para aumentar los ingresos, lo hicieron al revés. Cambios normativos para disminuir los ingresos en un momento terrible del sector público canario, en un momento terrible de las condiciones de vida de nuestra gente. Han hecho la política contraria a la que hubiéramos hecho la gente que tenemos una visión de progreso, la que creemos que lo primero son los ciudadanos y lo primero son los que peor lo pasan. Ustedes no, han hecho una bajada indiscriminada del impuesto de donaciones y sucesiones sin distinguir a los que tienen de los que no tienen. Todavía tendría un pase, que es nuestra propuesta, hacer una modificación del impuesto de sucesiones de manera progresiva. Y les hacemos una propuesta que es que a los que no tienen, pues efectivamente se les bonifique, por supuesto, que existan las deducciones que ya existen, que son bastantes y son muy positivas, pero que las bonificaciones a la base liquidable se hicieran de manera progresiva, de manera que a quien no tiene se le favorece y se le bonifica el 100% y a quien tiene paga. Nuestra estimación, que siempre sobre datos muy difíciles, es que la mitad del impuesto no se pudiera recaudar en el año completo, que será el año 17. Y lo que es más importante, no solamente se dejan de ingresar 60 millones en virtud de este planteamiento, sino que se descuentan del techo de gasto. Se descuentan. No los ingresas y además los restas del techo de gasto al que tuvieras derecho en el ejercicio presupuestario correspondiente. Nosotros hacemos una propuesta responsable de progresividad en relación al impuesto de donaciones y sucesiones, de manera que no nos vale la demagogia del pobrecito que hereda la casa de la abuela, porque a este se la bonificamos, pero no le bonificamos a quien hereda 7 hectáreas de platanera o un hotel de 5 estrellas. A este no se la bonificamos y lo decimos con claridad. Nosotros estamos en contra de tratar igual a los desiguales, porque eso es profundamente injusto. Lo hacemos en relación al impuesto de patrimonio de las personas físicas para equipararnos al resto de España, también con criterios de progresividad, y que lo hemos presentado en todas las leyes de presupuesto de esta etapa de crisis en las que hemos estado en este Parlamento. También lo hacemos en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, para hacerlo como los cántabros, que como saben son muy revolucionarios, o como los murcianos, que andan también haciendo la revolución fiscal. Oiga, lo que estamos diciendo es que pongamos este tipo de fiscalidad en los mismos términos e, insisto, con la progresividad para eludir la injusticia que supone cobrar los impuestos a todo el mundo al margen de su condición de partida. Y esto, por lo tanto, lo hacemos también en relación a ese impuesto. Y volvemos a insistir en los tipos incrementados del IGIC, que creemos que no pasa nada llevar el 9,5 al 11 y del 3,5 al 15. No solo no pasa nada, sino que nos da un poco de autoridad moral cuando tengamos que discutir el diferencial fiscal con las autoridades españolas, que no será sencillo. Por lo tanto, hacemos responsablemente antes y después de las elecciones lo que pensamos, y es que hay que ingresar más si se quiere tratar mejor la sanidad, la educación, la vivienda o la pobreza. Lo que no vale es quejarse de falta de recursos y, cuando se pueden gobernar los ingresos, no hacerlo, que es lo que han hecho ustedes durante todos estos años, una política muy conservadora, de las más conservadoras del Estado español en materia fiscal, asemejándose, como lo he dicho siempre, a los partidos más conservadores del panorama español. Y me remito a la comparativa con las comunidades del resto del Estado, que, insisto, que incluso con perfiles conservadores hacen un esfuerzo para manejar su capacidad fiscal, para atender a sus ciudadanos, para atender las necesidades sociales. Y el otro bloque de propuestas en relación al texto articulado está referido al otro potencial ingreso, a los recursos procedentes del IGIC, del Impuesto General del Tráfico de Empresas, que en principio se liberan para el año 16. Me he vuelto a repasar el acta con detalle, y no solamente los términos formales, sino los términos políticos.
y el acta es clara, se liberan los 160 millones para el año 16 hasta que se apruebe el sistema de financiación. Y ni les cuento el panorama que se cierne en la política española, al que me referiré en el último minutito. Y nosotros decimos que esos 160 millones deben ir a atender las necesidades prioritarias de la sociedad canaria. Y las necesidades prioritarias de la sociedad canaria son la sanidad, la educación, los servicios sociales, las políticas de empleo y las inversiones en infraestructuras inacabadas, que las tenemos a manta. Y decimos que esos 160 millones, esos 193, porque los 33 de la deuda los devolverían, pues deben ir a las competencias, porque es que la disposición final del acta dice que se afectarán los recursos a los servicios públicos fundamentales. Y en el papelillo que ustedes van repartiendo por ahí en las conferencias y en las comilonas, en el papelillo no se pone ni una perra en servicios públicos fundamentales. Y dice el acta que los recursos deben ir a los servicios públicos fundamentales, al empleo y a un plan de infraestructura para mejorar la competitividad. Todo eso, además, sé yo a quién se le ocurrió. Y usted. De manera que ustedes utilizan esos recursos para hacer política de corto plazo y no para cumplir con el deber de atender mejor a la sanidad. Nosotros proponemos 51 millones, señor consejero, señor Morera, 51 millones para atender mejor sus responsabilidades como consejero de Sanidad. Y con esos 51 millones tendría usted difícil cumplir con el capítulo 1, con el 2 y, por supuesto, jamás cumpliría con las necesidades de inversión que tiene el sistema sanitario de Canarias en estos momentos. A la señora consejera, a la señora Monzón, 31 millones para la educación, para atender la atención de 0 a 3 años de nuestros niños que están fuera del sistema educativo de facto, a pesar de lo que dicen las leyes, para converger en gasto público, como dijo la Ley de Educación que aquí aprobamos, y así en la PCI, así en la violencia de género, así en el POSEI adicional, así en la Ley de Dependencia. Esa es nuestra propuesta, la mitad de los recursos para las políticas fundamentales, porque es nuestro deber, porque esa es nuestra prioridad, porque para eso están esos recursos, no para lo que se le ocurra al gobernante de turno, y si no, al tiempo. Y la otra mitad, si ustedes quieren en este año 16 hacer todas esas cosillas que se les andan ocurriendo y presentando en ese papelillo, digo papelillo porque me parece un papelillo insostenible, bueno, tan insostenible que la vicepresidenta anda ya cuestionándolo en los periódicos, el planteamiento, dediquen esos 93 millones restantes a ese plan de inversiones, a los planes de empleo, que estamos muy de acuerdo con ello. Y esto es lo que nos parece a nosotros fundamental. Ingresar más utilizando la capacidad fiscal, la capacidad de gobierno de la fiscalidad, distribuir los recursos del ITE de una manera acertada en función de las prioridades, en función de las necesidades de la ciudadanía, en función del problema más grave que tiene esta comunidad, que son servicios públicos infrafinanciados y, por supuesto, en todo caso, a atender las inversiones más prioritarias que ustedes dicen que es improductivo, antieconómico, invertir en centros sociosanitarios o en educación. Y eso no lo dicen ni las derechas. Eso de que invertir en infraestructura educativa sea improductivo no lo dicen sino ustedes. No sé a quién se le ocurrió, también me lo imagino, también me lo puedo imaginar. Acabo diciendo, señorías, que este presupuesto no responde a las necesidades del momento. Este presupuesto está más desactualizado todavía después del 20 de diciembre, porque en el 20 de diciembre ocurrieron cosas que todos debemos saber leer, y es que la gente no acepta que las prioridades se centren en los de siempre, sino la gente exige que las prioridades se centren en la mayoría, y la mayoría son los que lo pasan peor, los que están enfermos y no tienen una respuesta, los que están en paro y no tienen una prestación. Y por eso decimos que hacen falta más recursos con progresividad, con justicia fiscal, para destinarlo a los que menos tienen, y que los recursos disponibles del ITE, si se confirman en todos los términos el próximo año, deben ir a atender nuestras funciones principales, nuestras competencias esenciales, y dejar el politiqueo para otro ámbito. Acabo, por lo tanto, diciendo, y espero que este presupuesto, sé que no va a servir de nada, ni espíritu navideño, ni 20 de diciembre parece haber impregnado a los partidos de la mayoría, pero les digo una cuestión.
Hay un tiempo nuevo en materia de política. O aprendemos a dialogar, aprendemos a hablar, aprendemos a acordar y a buscar el punto de encuentro, o aquí van a pasar cosas. No, están pasando cosas y yo me alegro de ello. Yo soy de los que se alegra de las cosas que están pasando. Y sería bueno que atendieran a algunas de las consideraciones que de forma leal, rigurosa, alternativa, crítica, hemos hecho a las leyes de presupuesto de perfil conservador que ustedes consagran también una vez más en esta ley que hoy tendrá su visto bueno si ustedes no cambian de opinión, cosa que dudo. Felicitar, por lo tanto, a los representantes de este pueblo que han salido el 20 de diciembre, que tengan una buena función, que la van a necesitar y mucha suerte en el ejercicio de la misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor.